Cirugía de cataratas asistida por láser con lens femtoláser. La cirugía de cataratas de rutina se ha convertido ahora en cirugía refractiva. El objetivo principal de la cirugía sigue siendo restaurar la mejor agudeza visual posible, considerando las condiciones del ojo, pero también existen mayores expectativas de una buena visión sin aberraciones detectables. Para lograr este objetivo, lo que se requiere es la cirugía más precisa posible, reduciendo y corrigiendo errores refractivos preexistentes, previniendo la inducción de astigmatismo, preservando la capacidad de enfocar de cerca en muchos casos y en general, asegurando una alta visión de calidad, evitando alteraciones o daños de la córnea, retina y vitrio. La cirugía con láser de femtosegundo es precisa, segura, confiable, exacta y reproducible. El término femtosegundo proviene de la duración de cada impulso del láser, que dura solo una pequeña fracción de segundo. El diámetro de cada punto láser es inferior a 2 micrómetros y la longitud de onda de luz se encuentra en el espectro infrarrojo de 1053 nanómetros. En teoría, el rayo láser longitudinal con IR puede enfocarse en cualquier tipo de tejido intraocular con la energía elevada hasta un umbral que causa lo que se llama ruptura óptica en el punto focal. La alta energía liberada en un intervalo de tiempo muy corto crea plasma, al que siguen burbujas de cavitación y una onda. Para cortar o separar tejidos, la distancia entre el punto y el siguiente debe ser adecuada. La separación entre un punto y el siguiente debe ser corta y la energía debe liberarse en patrones precisos que pueden ser programados por el cirujano. La energía proporcionada por este láser ha permitido durante muchos años a los cirujanos refractivos crear incisiones y colgajos corneales con exactitud, precisión y reproducibilidad, utilizando una herramienta robótica para la mayor parte de la cirugía y manteniendo los efectos secundarios al mínimo. Todos estos procedimientos están programados por ordenador y son reproducibles cada vez mediante un láser de las mismas características. El láser de femtosegundo ha marcado el inicio de una nueva era en la cirugía de cataratas. El dispositivo crea lo siguiente: incisiones corneales claras, incisiones relajantes corneales para la corrección de astigmatismo, si es necesario, capsulotomía anterior y la fragmentación nuclear. Capsulotomía. Con el láser femtosegundo bastan unos segundos para realizar una capsulotomía perfectamente circular del tamaño deseado en el lugar deseado. También se puede realizar capsulotomías de diferentes formas programando el láser. Estos aspectos son actualmente importantes para la inserción del alillo premium, cuyo desempeño depende en parte de la forma y el sitio de la capsulotomía anterior, con el fin de evitar el centrado causado por fuerzas vectoriales asimétricas o la contracción de la bolsa capsular debido a su forma irregular. Fragmentación nuclear. El patrón de fragmentación debe ser fijado por el cirujano según el grado de densidad nuclear y las preferencias quirúrgicas. El software del femtoláser se puede programar para realizar cortes lineales y o circulares en el cristalino, similares a las líneas de latitud y longitud de un globo terráqueo. En la segunda porción del quirófano, el material del cristalino se puede eliminar con un dispositivo de vacuumulsificación utilizando únicamente vacío, si el núcleo es blando, o cantidades muy bajas de energía si el núcleo es moderadamente duro. Si se minimizan los traumatismos provocados por la ecografía en el tejido ocular, en particular las zónulas y la pérdida de células endoteliales. El tratamiento previo del núcleo con láser hace una eliminación de las cataratas, incluso las más densas, que sea más fácil y rápida, con un trauma reducido, porque los cortes lineares precisos permiten que los planos de escisión se propaguen dentro del cristalino, mientras que las ablaciones circulares cortan el núcleo central del núcleo, haciéndolo más suave y más fácil de quitar. Otra consecuencia es el menor uso de solución salina equilibrada tipo BSS. Incisiones corneales. Las incisiones corneales del túnel corneal y paracentesis se realizan con gran precisión, programando la arquitectura de incisión deseada. El sitio de incisión se elige de acuerdo con los valores topográficos preoperatorios y la preferencia del cirujano, los valores de paquimetría intraoperatoria proporcionados por tomografía de coherencia óptica o CT. El cirujano elige la forma y tamaño del túnel, con 2 o 3 planos con diferente inclinación, profundidad, ancho, forma y largo. La emisión láser se produce a partir de capas profundas y avanzando hacia las superficiales. El cirujano también elige el sitio, ya sea temporal superior o en otro lugar, con la ayuda del OCT integrado. El túnel corneal, una incisión multiplanar en 2 o 3 niveles durante y después de la cirugía, tiene una excelente posición de colegio y es fácil de cerrar.
Estos se asocian a menor riesgo de complicaciones como pérdida de líquido de la herida y de entrada de secreciones externas a la cámara anterior, lo que debe reducir el riesgo de endoftalmitis. Se puede programar varios parámetros de paracentesis, uno o dos, como la forma, la distancia desde la incisión principal, el tamaño ancho y largo y naturalmente el o los sitios. Al realizar incisiones relajantes corneales, los errores de estigmatismo moderados se pueden corregir utilizando el láser para realizar procedimientos de queratomía exactamente en la ubicación deseada, exactamente con la profundidad y la longitud de ángulo deseado, lo que se puede programar en las queratotomías realizadas manualmente con acero o cuchillo diamante. La característica única y especial de las incisiones relajantes realizadas con tecnología láser es que los cirujanos pueden adaptar el procedimiento a cada paciente, realizando diferentes patrones de tratamiento basados en el diámetro de la zona óptica, la longitud y la profundidad de incisión y el ángulo de incisión, dependiendo de la cantidad de astigmatismo, el grosor de la córnea, la edad y el diámetro de la pupila. Otra característica única es importante que la queratomía con láser de femtosegundo es que las incisiones pueden ser solo intraestromales, es decir, sin cortes en el epitelio ni en la membrana de Bowman. Esto ahorra al paciente los síntomas típicamente asociados con heridas corneales y permite al cirujano decidir si es necesario abrir o no las incisiones para aumentar o la reducción del astigmatismo, después de lo que es la cirugía. En cuanto a la cirugía femtoláser, vamos a tener que va a tener dos componentes distintos. El componente láser, que es con una programación previa al acoplamiento, la aplicación del anillo de succión, acoplamiento del OCT, postprogramación del tratamiento láser y la ejecución de la fase de láser. El componente quirúrgico es en el que el cirujano abre una de las incisiones, inyecta sustancia viscoelástica, retira la cápsula, abre la segunda y tercera incisión, si se hace, realiza la hidrodisección cuidadosa, extraer el núcleo y luego extraer la corteza e implantar la LIGO. En cuanto a la fase láser, antes de iniciar el procedimiento con láser en un paciente, el cirujano debe programar lo que desea del láser, por ejemplo, la posición, forma, ancho, arquitectura y longitud de la incisión primaria y las incisiones secundarias. Se debe programar el tamaño de la capsulotomía, se debe elegir un patrón para fragmentación nuclear, esto depende de la densidad del núcleo y otros parámetros, y el cirujano debe elegir un patrón cilíndrico, lineal o mixto y dimensiones adecuadas. El anillo de instrucción se aplica para que el dispositivo OCT integrado pueda tomar mediciones precisas y después de una programación posterior dirigir el láser a la profundidad y ubicación correcta. Además, impide el movimiento ocular durante la emisión láser. El siguiente paso del procedimiento es acoplar, es decir, poner el dispositivo láser en contacto con el ojo. El acoplamiento consiste en permitir que la córnea y la conjuntiva circundante se adhieran a un cono de plástico especialmente llamado PI con succión. El PI debe permitir que el dispositivo OCT en el instrumento escanee el segmento anterior, es decir, mida el espesor y la distancia entre las diversas estructuras oculares involucradas en la cirugía de cataratas. Un buen acoplamiento requiere que la planación sea paralela a la superficie anterior y posterior de cristalino, de modo que el tratamiento con láser se realice en planos paralelos a las estructuras con las que se necesita interactuar. Usando el joystick, el cirujano o el técnico láser mueve la punta láser hasta que el PI ingresa en el anillo de succión y entra en contacto con el ojo. Mientras se acerca el láser al ojo, el cirujano debe indicar al paciente que fije el láser de manera correcta y continúe para centrarlo de manera más efectiva. El paso de acoplamiento es la parte más importante del procedimiento del láser, porque si se realizan correctamente las mediciones tomadas por el dispositivo OCT pueden ser inexactas, lo que significa que el programa quirúrgico también puede ser inexacto. Por lo tanto, es muy importante obtener una conexión estable del ojo y el PI y que el PI esté alineado al sistema óptico láser. Un acoplamiento incorrecto también puede provocar una pérdida de succión durante la cirugía, lo que finaliza con el procedimiento con láser y no permite al cirujano aprovechar las ventajas que ofrece el tratamiento. Se debe tratar inmediatamente la posibilidad de pérdida de succión durante el procedimiento con láser. Un menisco o tejido conjuntival redundante que aparece en la pantalla del monitor son pistas que pueden advertir sobre una inminente pérdida de succión. En esas condiciones, los procedimientos intraoculares pueden continuar en la mayoría de los casos, mientras que los procedimientos de incisión corneal casi siempre deben detenerse y finalizarse quirúrgicamente. Las fisuras palpebrales estrechas, la edad pediátrica y las córneas planas se han identificado como factores de riesgo para pérdida de succión.
Se ha informado que la incidencia de pérdida de succión durante la cirugía láser con láser femtosegundo es del 0.06 al 0.27%. Para realizar la capsulotomía se inicia la emisión del láser de 300 a 400 micrómetros debajo de la cápsula delta hacia abajo en el material superficial y cristalino y se avanza gradualmente hacia arriba a un movimiento espiral delta hacia arriba hasta llegar a la capsulotomía. Una vez que la cirugía láser está completamente programada, el cirujano presiona el pedal que activa el láser y comienza la cirugía adecuada. Por lo general, se necesitan de 40 a 50 segundos de tiempo láser. El primer paso en la capsulotomía, que en realidad no es una capsulorhexis sino un microabreláteres, no se trata de una apertura continua, como una tapa que se abre desgarrándose, sino una serie de micropulsaciones o perforaciones capsulares y están muy cerca entre sí y el resultado final es una capsulotomía extremadamente precisa y perfectamente circular y resistente. Una vez completada la capsulotomía, el programa láser continúa con el procedimiento de programación del núcleo. Si está programada, a continuación se realizan incisiones relajantes corneales para la corrección de astigmatismo, seguidas de corrección de incisiones principal y accesoria. Entonces finaliza el procedimiento con láser. Contraindicaciones de cirugía femtoláser. Las posibles contraindicaciones de las operaciones están esencialmente asociadas a los siguientes factores: características de la conjuntiva, exposición del ojo, condiciones generales como la cooperación, ansiedad del paciente, transparencia de la córnea, diámetro de la pupila y profundidad de la cámara anterior. Conjuntiva: todo aquello que dificulte el correcto acoplamiento es una contraindicación de tratamiento con láser. Una ampolla por cirugía de glaucoma, patologías conjuntivales o palpebrales que limiten la apertura palpebral e incluso una conjuntiva laxa puede imposibilitar el correcto acoplamiento, por lo que no se puede realizar cirugía de láser. La exposición del ojo, los ojos muy hundidos, una nariz excesivamente prominente, una apertura palpebral reducida y una córnea demasiado curvada o demasiado plana pueden hacer que el acoplamiento sea ineficaz y por lo tanto no se puede realizar la cirugía asistida por láser. En cuanto a condiciones generales, la falta de colaboración del paciente por motivos de salud, tipo Alzheimer, parálisis, déficit muscular y patologías sistémicas, o el exceso de ansiedad pueden ser contraindicaciones para la cirugía. El nistagmo puede ser una contraindicación solo si el movimiento ocular es excesivo. Transparencia de la córnea. Para lograr su objetivo, el rayo láser debe liberar su energía en el cristalino sin interferencias. Cualquier opacidad o nebulosa corneal puede reducir o bloquear el paso del rayo láser. Esto afecta principalmente a la capsulotomía, que puede resultar incompleta. El diámetro de la pupila. En la mayoría de los casos, los cirujanos desean una capsulotomía centrada en la pupila, con un diámetro de 4.5 y 5.5 milímetros. La emisión del láser también debe estar a menos de 1 milímetro del borde de la pupila para que el pigmento del iris no interfiera con el paso de energía del láser, y también porque una proximidad excesiva estimula la meiosis de la pupila. Los pacientes con pupilas pequeñas, pupilas con sineques o pupilas descentradas pueden no ser adecuados para cirugía láser. La profundidad de la cámara anterior. La mayor distancia entre la córnea y la cápsula anterior del cristalino no afecta la cirugía con láser, pero una cámara poco profunda sí podría hacerlo porque la emisión del láser para la capsulotomía puede estar demasiado cerca del endotelio y dañar las células endoteliales.